Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un dramaturgo inglés, universal, de primerísimo orden, que significa por una parte la evolución de una tendencia anterior, al tiempo casi que su culminación, y de forma progresiva va cediendo lugar a una situación novedosa. En cualquier caso, un autor muy conocido, muy reconocido, muy apreciado, dramaturgo en el más amplio sentido de la expresión, y me refiero a Harold Pinter. Harold Pinter nació en Hackney en 1930. Hackney es una zona de la periferia de Londres, del este, creo recordar, de la zona este, donde estudió pues el colegio y tal y cual. Él pues se matriculó en una escuela de arte dramático, no duró ni un año, se marchó enseguida, no le gustó. Estuvo buscado por la policía porque él se hizo objetor de conciencia en una época que eso no era legal, no estaba permitido, pero se negó, él se resistió a ir al ejército cuando estaba obligado a hacerlo, y entonces pues bueno, sufrió una cierta persecución por parte de las instituciones porque tenía que cumplir con lo que legalmente era lo obligatorio. Le metieron una multa por ello, la pagó, y entonces entró en otra escuela, que es la Central School of Speech and Drama, donde aquí ya empezó a acceder a los rudimentos del teatro, a trabajar como actor y también a hacer sus primeros pinitos como autor. Él estuvo actuando pues en Inglaterra, por Irlanda, por toda la Gran Bretaña, haciendo pues obras de repertorio. Hay que decir también, bueno, pues tuvo dos mujeres, dos esposas con las que contrajo matrimonio. Una de ellas, Vivian Merchant, con la que tuvo un hijo, Daniel, que nació en 1958, se separó de ella en 1975 y se casó con la escritora Antonia Fraser en 1980. Él recibió un montón de premios a lo largo de su carrera, entre los que destaca el Premio Nobel de Literatura en 2005 o la Legión de Honor francesa en 2007. En 2008, por último, pues un cáncer de páncreas pues se lo llevó al hoyo. A mí Harold Pinter es un autor que siempre me ha parecido muy interesante. Sé que hay gente que lo considera pues una deidad de la autoría teatral. Es un autor que, como dije al principio, pues significa una evolución y después una ruptura y unos nuevos campos de investigación dentro de lo escénico, ¿no? Él empieza siendo más inteligente, creo yo, más interesante, más suave en el sentido estricto de la palabra, literalmente es menos agresivo que aquellos de los iracundos que ya hablamos aquí, John Osborne, Arnold Wesker, etcétera, etcétera. Él retoma esta idea del enfrentamiento del el autor con el público, de este enfrentarse a todo y no haya nada, pero Harold Pinter lo tamiza. Harold Pinter hace lo que en Inglaterra se conoce comedies of menace, serían las comedias de amenaza o las comedias. Yo creo que el término adecuado para expresarlo en castellano sería comedias de inquietud, que es la primera parte de su obra. Yo creo que hay dos momentos claramente diferenciados dentro de la lógica de evolución autoral del mismo Pinter. Pero estas comedias de inquietud, pues vemos que hay personajes que hablan, que están hablando, por lo general en un espacio cerrado concreto, no solo el escenario, en realidad, sino el espacio ficcional, es una habitación, es un sótano, es un tal, y van teniendo conversaciones más o menos inocuas, más o menos habituales, cotidianas, pero de pronto van apareciendo ramalazos que al espectador lo que le genera es un gran desasosiego. Se da cuenta de que ahí está sucediendo algo que se le escapa, que no termina de entender por la vía racional. Esa es la inquietud, o esa es la amenaza que representa este tipo de obras, que son básicamente las primeras. Ya digo, o sea, sí que hay un planteamiento de confrontación con lo anterior y incluso con lo contemporáneo, en la línea de los iracundos, pero es muchísimo más sutil, es muchísimo más inconcreto, si se quiere, cuando en realidad en las obras el receptor sí tiene una perfecta idea de lo que quiere transmitir Pinter. Y con el paso de los años viene esto nuevo que le llaman teatro de la memoria, dramas de la memoria, que es la última parte de su obra, desde viejos tiempos más o menos, donde en lugar de mirar hacia atrás con ira, hay un mirar hacia atrás con satisfacción. Lo anterior respecto a la misma cadencia de un ser humano. Es decir, cuando los iracundos estaban escribiendo eran muy jóvenes, cuando hacían aquellas obras. Y la primera parte de Pinter pues también. Pero van pasando los años, van pasando las décadas y uno ¿qué va haciendo? Pues se va haciendo más mayor, se va convirtiendo en más anciano y va limitando su posibilidad existencial de llevar a cabo actividades físicas o intelectuales incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que mirar a lo que sucedía antes reconforta, porque se da cuenta uno que lo que ha llegado a ser es la consecuencia de ese proceso de haber hecho con anterioridad esto que se ha hecho.
Esto puede reconfortar o puede también lo contrario, puesto que esa inquietud, ese desasosiego de su primera etapa se contamina a la segunda, se contagia a la segunda, en el sentido de que el resultado de la actualidad de los personajes no mejora esencialmente en nada en su época anterior. Ahora veremos 3 obras, veremos de la memoria, sobre todo Traición. Veremos que, bueno, que realmente aquel pasado tampoco era tan glorioso, ni tan satisfactorio, ni nada por el estilo. Es que, sobre todo en la primera parte, hay esos diálogos que son ambiguos, que son inconcretos, que son genéricos, pero de vez en cuando hay ramalazos de humor, pero es un humor que en el contexto de las obras y cuando conozcamos el desenlace y cómo va llegándose a esa situación, es patético, incluso aterrador. O sea que estamos hablando de un teatro muy complejo. Aparentemente es muy, muy sencillo. Pero ¿por qué dije antes que era un dramaturgo en el más colmo sentido de la expresión? Pues porque Harold Pinter tocó todos los palos del teatro. Bueno, del teatro y del cine y de la televisión, porque él fue guionista de cine y de televisión. Él hizo muchísima radio como actor y como director, aparte de escribir obras para la radio. De hecho, algunas de sus obras se estrenaron antes en televisión que en teatro, aunque su vocación era la escena. Pero él fue director de muchísimas obras y de hecho ya mayor, ya en su época última, que estaba enfermo, él seguía interpretando personajes, él seguía actuando, porque era una cosa que para él era un motivo de vida, que le fascinaba y que quiso seguir haciéndola. Entre sus guiones hay bastantes guiones, en internet hay muchísima información de Harold Pinter, es quizás de estos autores que estamos viendo, de los que más información hay, entonces ahí podéis, no necesito explayarme aquí en esto, pero sus guiones, por ejemplo, La mujer del teniente francés, hay de sus propias obras, por ejemplo, hay de Caretaker, la versión que es suya, y a mí me interesa mucho, él hizo para la televisión, para la BBC, el guión de una versión televisiva, En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido, esto es solamente el primer libro, tampoco, pero está bastante bien, en el sentido de que está muy bien sintetizado, aunque solamente abarca el primer libro, el de Swan, la casa de Swan, pero es un guión muy, muy, muy ágil, que se lee muy bien, así como bueno, se debe haber interpretado. Yo es que esto creo que se hizo, se llegó a rodar, no sé si emitir, quiero recordar que con Jeremy Irons de protagonista, y es una cosa que fluye muy bien. En busca del tiempo perdido de Proust es cualquier cosa menos algo fluido, no es una lectura donde haya mucha agilidad, es más bien es del todo reposada, y más pronto pues se suda y recreándote en detalles y cosas. A mí me interesa mucho la versión que hace, pero vamos a centrarnos en su obra porque si no, no vamos a avanzar. Aquí tengo un primer tomo de su obra, Place One, donde encontramos The Birthday Party, The Room, este orden cronológico es al revés, de primero The Room y después The Birthday Party, The Dumb Waiter, de esas 3 vamos a hablar, A Slight no, esta no, The Hot House y A Night Out. Vamos a hablar de las 3 primeras. Alguna de ellas, como por ejemplo, The Dumb Waiter, es El cuidador, en esta versión en español que tengo aquí, que también tiene versión fílmica con guión del propio Pinter. Nueva visión, El cuidador, El amante del montaplatos, pero El amante del montaplatos lo veremos después. Aquí vamos a ir viendo estos que vienen en el primer tomo, empezando por The Room, que es de 1957. Es que The Room y The Birthday Party son 2 obras que están muy vinculadas porque incluso tienen personajes comunes y están escritas al mismo año, 1957, pero por la cronología interna de los textos y por lo que suelen decir los estudiosos, The Room precede a la acción de The Birthday Party, y así lo vamos a comentar nosotros. Entonces, The Room, nos vamos a los personajes y vemos Bert Hart, un hombre en la cincuentena. Este hombre, en el principio de la acción, está con Rose, que es su mujer, que es mayor que él. Aquí Bert no habla, Bert está allí, reacciona a algunas cosas con gestos, pero la que habla es ella, es Rose, y no para de hablar. Pero además es un monólogo, pero puede decirse que es un diálogo unipersonal, en el sentido de que ella va, verdad, es verdad, y entonces el otro, pues tal y cual. Y entonces le va comentando cosas del tiempo, de la situación social que están, pero como que no pasa nada. Y es una situación que estamos viendo donde el otro, pues evidentemente, pues ya está sometido a la señora, ¿no? Entonces aparece otro individuo
Mr. Kidd, que es un hombre anciano, que era el dueño de esa casa, el dueño anterior. ¿Y cuál es la clave de este asunto? No es tanto lo que van diciendo, sino cómo lo van diciendo. O sea, Bert está allí callado, la señora va para acá y para allá sin parar de moverse, bla, 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 ¿verdad? Oye, que sepas que cuando, ¿te acuerdas ayer cuando te llevaste el otro? Pues que me lo tienes que traer de vuelta. Y vas diciendo, entonces cuando llega este otro, este señor Kidd, empieza a preguntarle cosas a Bert, y la que contesta es ella también. Aquí hay insinuaciones, hay cosas más o menos divertidas, hay insinuaciones de a lo mejor algún tipo de pretensión de relación sexual, tal y cual. Y al final de la cena Bert se levanta porque se deduce que es repartidor, algo así como repartidor, y se va a hacer su trabajo con la furgoneta al principio de la escena esta. Hay unas referencias relativamente frecuentes por parte de Rose a que esta habitación es cálida, acogedora, en contraste con un sótano. Bueno, cuando Bert se ha ido, ella va a sacar la basura y tal, y aparece una pareja de jóvenes que se interesan por alquilar un piso. Mr. y Mrs. Sands, hay un couple, una pareja de jóvenes, están buscando piso y tal, y aparece Riley. Riley es un negro ciego, que lo tienen en el sótano, aquel al que ella hacía referencia. Entonces vemos que hay una cierta pasión, quizá contenida, de ella hacia este Riley, y está allí acariciándolo y de pronto reaparece Bert, reaparece el marido. Empieza a reprocharle, le pega un golpe al Riley, que se supone que lo mata, se refiere a su furgoneta pues como si fuera una novia, una pareja del que no le defrauda, que siempre le ayuda, que le apoya. Y bueno, la obra termina es una obra no larga, pero termina con Rose pues un poco participando de la ceguera del Riley aquel. ¿Cuál es la clave? Pues toda la forma discursiva de todas estas cosas. Porque realmente de lo que se habla no hay nada importante. No hay nada que esencialmente podamos decir, oh, pero ese transcurso de esas conversaciones, de esos diálogos, de esos monólogos, es que te dejan un poco pillado. La segunda pieza, o la primera, según se mire, de Birthday Party. Esto estamos en una especie de pensión de medio pelo, de mala muerte, en una zona costera de Inglaterra, un hospedaje, no sé cómo decirlo, una cosa cutre, donde vive un pianista que en su momento tuvo celebridad. Y esta pensión la regentan un matrimonio. Entonces van a celebrar el cumpleaños de este pianista, cuando de pronto llegan dos individuos que dicen conocerlo. No tratan de ningún aspecto concreto de nada, o sea, no es una obra de argumentación en lo que van hablando. ¿Qué ocurre? Que el paso del tiempo, de los minutos y de las conversaciones que se van sucediendo y de las acciones que van realizando allí, esa fiesta de cumpleaños termina siendo un horror, termina siendo un infierno. Esta es quizá la obra, en ese sentido, más destacada de ese menage, de esa inquietud, porque, hombre, que una cosa gozosa, una cosa divertida, una cosa agradable, como es una fiesta de cumpleaños, termina siendo un desmadre absoluto negativo. Un horror, un horror. La tercera obra de 1957 de Dan Waiter, que es el montaplatos, es el montaplatos de esta edición de Nueva Visión. Estos son, en un sótano hay dos asesinos que están allí, hablando de la delincuencia, de las cosas que tal, y el montaplatos es un montaplatos, efectivamente, un montacarga de estos pequeñitos, que sube y que baja y que trae mensajes. Porque allí, en este montaplatos, es donde le mandan las instrucciones de lo que tienen que hacer. Ellos están esperando allí porque supuestamente tienen que cargarse, que asesinar, son asesinos a sueldo, a un señor que va a entrar y en cuanto que abra la puerta le tienen que disparar y se lo tienen que cargar. Eso es lo que están esperando en este sótano donde llega el montaplatos. Pero eso es la teoría, porque claro, ellos dos están allí solos y guau, empiezan a hablar. Y de la conversación pasan al debate, del debate pasan a la discusión, de la discusión pasan a la confrontación abierta, al final termina en pelea, hasta el punto de que la obra termina con uno con la pistola apuntándole al otro y no sabemos si se lo va a cargar o no. Y los dos son asesinos, pero o sea, es eso, es como esas conversaciones aparentemente, pues nada, que no tienen nada de particular, cotidianas, rutinarias, carentes de contenido, pues van llevando a estas situaciones. Y por lo general, estas conversaciones y estas charlas y estas cosas siempre van desembocando en un desenlace negativo. Cosa que también tiene su mandanga, ¿no? Pero bueno. I Like Age
The Hot House y A Night Out completan este tomo primero de teatro, que ya dejamos y pasamos al segundo, Harold Pinter Plays 2, que contiene, vamos a ver, The Caretaker, el cuidador de esta de Nueva Visión, que la dejamos aquí porque no la podemos poner muy lejos porque vamos a seguir hablando de ella. Night School, Colegio Nocturno, esta no vamos a hablar. The Dwarf, Los Enanos, The Collection y The Lover, El Amante, que es la que completa este tomo, junto al montacargas, que es el montaplatos que ya vimos en el otro tomo en original. Pues aquí está el cuidador de Caretaker y The Lover, El Amante. Con lo cual, este librito, con mucho cuidado, lo ponemos aquí. Bien, aquí vamos a ocuparnos de The Caretaker y de The Lover, las dos que están aquí. The Caretaker, el cuidador, a mí es junto al montaplatos, a mí me parecen las dos mejores obras, a mí personalmente, son las dos que más me gustan, aunque todas me interesan, y The Lover veremos que es una de las obras también principales, pero a mí, tanto el cuidador como el montaplatos me parecen dos obras brillantísimas. The Caretaker, que es el cuidador, resulta que hay en un bar un joven que tiene, bueno, pues tiene unos problemas de conducta psiquiátrico y tal y cual, encuentra a otro individuo allí, mayor, que no tiene un duro, que no sabe dónde ir, con el que discute, y que es un tipo que parece ser un tanto marginal, que la gente no reacciona muy bien respecto a él. Entonces este joven, ya digo, enfermo, le invita, bueno, pues vente a pasar la noche a mi casa. A su casa, que no es suya, es de su hermano. Este chico enfermo tiene un hermano que es el dueño de un piso y quizás del edificio, y llega el enfermo a casa de su hermano con el otro. Y vemos que el otro, el invitado, un tal Davis, es un individuo que es un racista, es un déspota, es una persona que está siempre malmetiendo, es una persona chunga, ¿no? Entonces, el hermano del enfermo, al principio se disgusta de que aparezca allí, pero dice, bueno, por lo menos me lo quito encima, que se ponga de portero del bloque. Pero este tipo, el Davis empieza al dueño de la casa a malmeterle contra el hermano, contra el que la ha invitado a él, que él estaba allí, con una mano delante y otra atrás, sin alojamiento, sin dinero y sin nada, encima que lo ha cogido, pues empieza a hablar mal de él y a indisponerlo. ¿Qué pasa? Que el hermano no es tonto, y entonces le manda a hacer puñetas. Entonces el tal Davis que era muy mala gente, pero no era ningún tonto, intenta volver a hacerse amiguito del que tiene problemas psiquiátricos. Pero ya se da cuenta del pelaje del tío y le dice que se vaya a hacer puñetas y ya se tiene que largar. O sea, es una obra que tú vas viendo de estas que pone nervioso, es que no sé cómo, porque es un tío que va pim pam, pim pam, pim pam, y ves que encima un desagradecido y un desarmado, porque es un mierda, un tío que le están ayudando, y el tío nada más que va intentando hacer daño a su alrededor, una persona maligna, una persona esta tóxica. Y en cuanto a The Lover, que es la siguiente que vamos a hablar, El Amante, 1963, a mí también es otra de mis obras favoritas de Pinter. A mí esta obra, además, conceptualmente, quizás es más simple, es menos, todo. A ver, simple me refiero en apariencias, todas son complejas, cómo llegar a transmitir sin decir nada, ¿no? Porque no están hablando específicamente de ninguna cosa de lo que nosotros como espectadores estamos recibiendo. The Lover a mí me parece una obra muy inteligente. Resulta que hay una mujer que está en su casa, llega su marido que va a salir y le pregunta, ¿va a venir hoy tu amante? Pero una naturalidad pasmosa, vamos, que si se lo dice más tranquilo, yo me caigo al suelo bueno. Y la mujer le dice, bueno, por si acaso no venga antes de las 6 o no sé qué. Y el tío se va. Al rato llama a la puerta y aparece el amante. Y el amante es el mismo marido interpretando a otro personaje. O sea, él va con otro nombre y con otra actitud y es el amante de ella. Entonces empiezan a conversar, empiezan a ver cosas dentro del amante. Y, a ver, los amantes que son el mismo matrimonio, eso no lo debemos de perder de vista nunca, que es la gracia que en escena pues vamos viendo los juegos. Entonces parece que la relación adúltera entre comillas, se va a interrumpir cuando la mujer decide recuperar al hombre. Pero no al que hace de su marido, sino al que hace de su amante. O sea, ella decide abandonar al marido en beneficio del amante, siendo los dos el mismo. Lo que pasa es que con actuación y personalidad distintas. A mí me parece muy interesante ese cambio de registro del marido amante, que es el mismo, ya insisto,
y las reacciones de la mujer ante uno y otro. Una cosa que está bastante currada y bastante bien. Ya digo que no voy a ver todas las obras de él porque, entre otras cosas, sí las he leído, pero no las recuerdo bien, estas que hemos dejado el segundo tomo, como de este tercer tomo, The Homecoming, Tea Party, The Basement, Landscape y Silence. Solo vamos a referirnos a The Homecoming. Homecoming, que a mí me parece otra de las obras importantes y, desde luego, una de las esenciales en las obras, en la segunda etapa de Pinter. The Homecoming, 1964, nos plantea, vamos a ver, esto es una familia que debió haber alguna esposa madre en algún momento, pero no aparece, que hay un carnicero, su hermano, que es un chofer, y 3 hijos del carnicero. Uno que es profesor en Estados Unidos, otro que es un chulo, que es un proxeneta, y un tercero que, bueno, que es como boxeador y que trabaja pues tirando paredes y en demoliciones y cosas de esas. Estos son los 3 personajes, los 5 personajes base de la obra. Hay un sexto, que es la mujer del profesor de Estados Unidos. Este profesor de filosofía, pertenece a la familia, pero se desvinculó de ella y descubrió un mundo diferente, nuevo, porque tenemos el mundo de los que quedan, del padre y el tío y de los 2 hermanos del profesor, que son muy primarios, son muy elementales, siempre están con la cuestión física, siempre están entre ellos, pues no debatiendo, sino más bien beligerando, ¿no? Y él viene de Estados Unidos con su mujer, para que conozca a su familia, a la que ella no conoce. Entonces ella, en principio, está en un plano de superioridad y se va burlando del primitivismo de los individuos aquellos. Pero entre aquellos individuos también hay cierta... Ellos se sienten atraídos por esta mujer y hay más o menos disimulo o más o menos evidencia de que esto es así. Empieza a haber pugnas entre ellos, a ver quién es mejor que el otro, para tal. Lógicamente, el hermano, el que pertenece a esta familia, que procede de Estados Unidos, con su mujer y con sus hijos, que también tenía hijos, ahora que me acuerdo, 3 hijos, si no recuerdo mal, en esto cada vez se siente más horrorizado y lo nota cada vez más distante de él, con lo cual no quiere seguir participando en esta historia. Pero la mujer cada vez se siente más identificada con eso y más atraída por ese simplismo, porque esto sí es simplismo. ¿Y qué pasa? Pues que al final él coge con los hijos, se vuelve a Estados Unidos y ella se queda como una más con el padre del que se ha marchado, con los hermanos y con el tío. Allí como si fuera otra de esta gente que no... Es que es para pensárselo, ¿eh? Es que te quedas con las patas colgando y dices, bueno, esta mujer que ha visto aquí, ¿no? Entonces una gente que no tiene 2 dedos de frente, que son lo más parecido a animalitos, a animales, dentro del... Son gente, hombre, estoy exagerando, ¿no? Son gente que no tiene ninguna sofisticación, que no tiene ninguna cultura, ninguna preparación, que no saben expresarse bien, que no digamos lecturas o pensamientos, cuando ella procede de un ámbito académico, que era estadounidense. No estadounidense, que podía ser de otro lugar, podía ser mismo inglés, pero un ambiente académico, en concreto de la filosofía, donde la lectura, donde la reflexión, el pensamiento, la apertura de mira, pues lo que representa de alguna manera. Entonces, ¿hasta qué punto esta mujer prefiere esto opuesto a lo que conoce, porque realmente esto es la esencia de la humanidad, o por contraposición a lo que ella tiene asumido? Estas son las cuestiones que nos va planteando Pinter en su obra, y de luego siempre, en este caso, desde una contraposición, lo conocido frente a lo por conocer. Vamos con el último tomo, con el 4º tomo de teatro de Harold Pinter, The Place 4, y aquí tenemos Old Times, viejos tiempos, que tengo aquí esta edición también, de Cuadernos para el Diálogo, viejos tiempos, en castellano, esta misma obra. Old Times, No Man's Land, Betrayal, One for the Road y Mountains Language, aparte de una obra para la radio, Family Voices. De aquí nos vamos a ocupar de las 3 primeras, Old Times, No Man's Land y Betrayal, que son las 3 que más conozco y que más me interesan de este tomo. Viejos tiempos, de 1971, nos plantea una situación en que hay un matrimonio y viene Ana, que es una amiga de la esposa, y empiezan a conversar. El marido se siente cada vez más atraído por esta Ana, y en un momento de ausencia de la mujer le dice que cree haberla conocido en otro momento, en otra situación. Ella dice que no. Cuando regresa la mujer, esta Ana le dice, bueno, es que yo recuerdo
tiene un recuerdo que podría ser protagonizado por el marido, que ella dice que no conoce, y aquí viene el punto de inflexión. La mujer, la esposa, no la amiga, la esposa, habla de que tiene recuerdos de su amiga Ana muerta, cubierta por el polvo y allí. Fíjate. Y ese cadáver desaparece en el momento en que aparece un hombre que le pide matrimonio a esta mujer. Y el cadáver de Ana desaparece. Por lo tanto, estamos recurriendo, fíjate, la situación accional es inversa. Es decir, el transcurso del tiempo natural, el orden cronológico sería: Ana fallece, está allí muerta, viene este señor, conoce a la otra, le propone matrimonio, se casan, tienen una vida de matrimonio durante un tiempo. El propio individuo puede haber sido el que se ha cargado a Ana, puesto que ha tenido algún contacto con ella, porque aunque ella dice que no lo conoce, Ana dice no, pero vemos que coinciden recuerdos compartidos. Hubo un tipo y es ese mismo, para terminar, ella reapareciendo en la vida de ellos. O sea, como una especie de círculo vicioso extraño, puesto que ella no pasa de ser un mero cadáver. Es una cuestión, hombre, a ver, aquí el juego del planteamiento de la memoria, ¿no? Del tratamiento de la memoria, la confrontación, el pasado al presente, que siempre está actualizada en estas obras últimas. Después tenemos, hemos dicho, No Man's Land de 1974. Esto es una obra curiosa. Esto es un escritor alcohólico, pero que ha ganado muchísimo dinero, que vive en una mansión, allí con un secretario y un mayordomo, los empleados que tiene. Entonces en un pub conoce a otro señor. Conoce a un individuo, empiezan a conversar y se lo lleva a su casa. Lo invita a su casa y se lo lleva a su casa. A que pase allí la noche y tal y que cual. ¿Y qué vamos viendo a través de esta relación que, como siempre, no profundizan nada ni hablan de ningún tema fundamental? Pero vamos viendo que este escritor, y esta es la clave de la obra, y de esta parte del teatro de Pinter, de esta parte última, este escritor ya no vive en el presente. Este escritor se ha construido dentro de su mansión y sus eventuales salidas un mundo interior, un mundo donde priman los recuerdos sobre la actualidad, donde la realidad no es la física accidental, temporal, episódica del momento, sino lo que él ha querido construir a través de su obra, de su pensamiento y de sus recuerdos. Y todo esto, en No Man's Land, la tierra de nadie, es ese lugar en el recuerdo donde está establecido este escritor, ajeno a todo lo que tiene alrededor. Esa tierra de nadie es ese espacio psicológico, ese espacio mental en el que él vive y desarrolla toda su existencia. Y para concluir, Betrayal, Traición, 1978. Vamos a ver, esto es una relación de adulterio. Hay un matrimonio y el mejor amigo, que a la vez es el agente del marido. Y la mujer, pues tiene, como es lógico y natural, una relación con su marido y mantiene con el amigo del marido otra. O sea, está engañándolo. ¿Cuál es la particularidad de la obra? Pues que va en orden inverso. Si en viejos tiempos vimos que, aunque los acontecimientos siguen aparentemente un orden cronológico, que después conceptualmente es al revés, justamente el inverso al que nos están explicando, aquí la cronología ya es completamente distinta, porque es que aquí accedemos primero a los conocimientos más recientes y vamos reconstruyendo para atrás todo lo que ha sido esa relación. De suerte que el principio de la obra se establece en 1977 y el final en 1968. Entonces, una estructura inversa al orden cronológico normal. Lo cual, aparte de ser una prueba escénica estructuralmente muy interesante, pues nos presenta toda esa crueldad, dando, claro, es que al invertir la situación, dando condición de actualidad y del presente a lo pasado como prioritario, como más importante que lo que realmente es la actualidad. Es el hoy de 1977 y lo que prima es lo del 68, y en el transcurso vemos eso, que lo importante realmente es lo sucedido al principio de la historia, que en la obra es el final. Como el final de este vídeo pues acaba de llegar. Este ha sido nuestro somero repaso, aparte de la obra de Harold Pinter, pero yo creo que esto es lo esencial, lo que realmente es lo fundamental de su teatro, y por eso
son las que he hablado. Si conoces su obra, espero haberte traído al recuerdo alguna de estas cosas. Si no, en la medida de lo posible te recomendaría que lo conocieras. Hay más obras traducidas, ¿eh? O sea, yo no más que he traído estas 4, pero porque son las que tengo. Pero tengo idea de que hay algunas que están traducidas, que yo no tengo copias, pero sin duda, si tienes acceso a unas obras maestras como son las de Pinter, como pueden ser las de Arnuil, que hablamos el otro día, como puede ser, qué sé yo, las de O'Casey, es que no es cuestión de pensárselo, es que no conocerlo, sabiendo que existen, que es siempre un motivo de decepción y de arrepentimiento. Porque es que si tienes posibilidad de conocerlo, lo vas a disfrutar y vas a descubrir por qué son grandes nombres del teatro español actual. No español no, perdón, del teatro universal, Y nada más, por lo que al vídeo respecta, pues si te ha parecido bien, si te ha parecido medianamente interesante, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que hablamos un día y otro en el canal, te puedes suscribir, que sabéis que los suscriptores en YouTube son importantísimos. Y nada más, muchas gracias por la compañía. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.